Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta edición de viernes, el resumen de lo mejor de la semana de Venezuela al día. Estaremos con Valentina Herrera tratando diferentes temas, también con Santiago Martínez y con las noticias más importantes de estos primeros 4 días de la semana. Valentina, buenas tardes. Hola Octavio, buenas tardes a ti y a toda la audiencia que se conecta hasta ahora en esta nueva emisión de Venezuela al día. Sin duda, el tema de la semana está relacionado con la migración, en especial con las nuevas deportaciones que se están acordando desde Estados Unidos, incluso directamente hacia Venezuela, pero también las diferentes medidas que han tomado otros países, por ejemplo, en el caso de Italia, que ya puede empezar a cambiar, digamos, las condiciones para muchos migrantes venezolanos que habían visto como una oportunidad en ese país para reconstruir sus proyectos de vida. Vamos a estar hablando, por supuesto, con expertos y en especial de esa migración inversa, la que ya está regresando desde el norte del continente, y por qué Colombia quizás ya no es ese destino prioritario que se tenía como pasaba hace algunos años, cómo esa migración se está destinando ya hacia otros países. Pero en medio de esa relación con Estados Unidos, por supuesto, Octavio y a toda nuestra audiencia, también vamos a estar hablando del impacto que trae para la región latinoamericana los aranceles anunciados por el gobierno de Donald Trump. Exactamente, con esos temas vamos a manejar lo mejor de la semana en este viernes de Venezuela al día. Sí, ok, bueno, varias noticias, varios tópicos. Comenzamos por de los migrantes, porque primero, bueno, es el tercer vuelo en una semana que llega. No habíamos visto vuelos tan seguidos llegando a Venezuela, pero además lo particular sobre el vuelo de que llegó este domingo es que es un vuelo directo de Estados Unidos, una aerolínea norteamericana, un Airbus A300, de una aerolínea que se llama Easter Airlines. ¿Por qué es novedoso? Porque recordemos que todos los vuelos anteriores eran de Conviasa, la aerolínea venezolana que traía a los migrantes venezolanos. De hecho, los dos primeros venían de Estados Unidos, luego en Honduras se conseguían estos vuelos y de ahí venían hacia Caracas. Y esto no lo veíamos hace mucho tiempo, Octavio, que un avión norteamericano pues llegara y sobrevolara espacio aéreo venezolano y llegara acá pues a Caracas. ¿Cuántos migrantes venían allí? Pues venían 178, en principio eran 229 venían, pero luego al parecer hubo algún tipo de desajuste allí en la cifra, en el número de venezolanos, y te van llegando 178. Lo particular de este vuelo también es que el gobierno, en voz de Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia, confirmaba que venía un peligroso delincuente allí, pero que no era del Tren de Aragua, que era de otra banda criminal del estado Trujillo, en los Andes venezolanos, y que por primera vez pues sí venía un delincuente propiamente dicho o buscado por la justicia venezolana. Hasta ahora, este dato es importante, han llegado 1.471 migrantes. Pero vamos a escuchar justamente lo que decía Diosdado Cabello al momento de la llegada de este vuelo allí en el aeropuerto de Maiquetía. 14:08 horas, 2 y 8 minutos. Viene aterrizando un nuevo avión con venezolanos en este momento. Un avión con venezolanos, 175 compatriotas regresan a nuestro país, 175 venezolanos repatriados desde los Estados Unidos, luego de haber sido sometidos allá, como han sido sometidos todos los venezolanos, a una persecución, a un maltrato, señalados todos de ser del Tren de Aragua. Y voy a dar nuevamente, por primera vez, escuchen lo siguiente bien claro, por primera vez en esto de estos vuelos que hemos venido haciendo, llega alguien de peso reclamado por la justicia venezolana y no es del Tren de Aragua. No es del Tren de Aragua, pertenece a una banda del estado Trujillo, la banda, voy a decir el nombre porque así se llama, la banda del Cagón en el estado Trujillo. Una persona de nivel en esa banda. Por primera vez, de más de 1.300 personas, uno solo. No viene ninguno vinculado al Tren de Aragua en este vuelo tampoco. 175 personas, 11 mujeres entre las cuales. Debo recalcar nuevamente, este viaje estaba programado a las 9 de la mañana. Estados Unidos estaba resolviendo sus problemas internos y es hasta esta hora que está llegando. Habían anunciado que eran 229 personas y solo vienen 175 personas. La vez pasada yo lo dije de manera, una crítica constructiva, parece que hay un gran desorden en los Estados Unidos sobre este tema. Nosotros tomamos esto muy en serio, además cambiaron el sitio de salida, un enredo desde el punto de vista
logístico, porque bueno, los vuelos, nadie puede salir de un aeropuerto para un destino sin decir que va para ese destino. Debe tener un plan de vuelo. Entonces ellos tienen un enredo allá con la gente, con su... Bueno, parte de lo que decía Diosdado Cabello, Octavio Valentina, en esta llegada de este vuelo, repetimos, 175 migrantes, 1.400 en total hasta ahora, y además agregaba él que hay una comunicación constante y directa con Estados Unidos para todo este tema de los vuelos. Pero importante destacarte esta hora también sobre este tema de los migrantes, y esto es algo que acaba de salir hace pocos minutos, Octavio, es que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que anoche fueron deportados a El Salvador otros 17 criminales pertenecientes al Tren de Aragua y una banda criminal de El Salvador. Te leo textualmente lo que acaba de llegar, pues como confirmación de parte de Estados Unidos. Dice, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados de El Salvador, dice Estados Unidos, el ejército norteamericano transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de organizaciones Tren de Aragua y MS-13, o sea, que es una organización salvadoreña, incluyendo asesinos y violadores, para proteger a la población estadounidense. El presidente Donald Trump designó al Tren de Aragua y a esta otra banda criminal como organizaciones terroristas extranjeras. Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades en Estados Unidos. Expresamos nuestra gratitud al presidente Nayib Bukele, al gobierno de El Salvador, por su inigualable colaboración. Es decir, nuevamente anoche, acaba de confirmar en este momento Estados Unidos, pues deportaron a venezolanos. No sabemos cuántos, son 17 en total. Uno son el Tren de Aragua, otro de esta banda salvadoreña. No sabemos cuánto y cuántos son, pero nuevamente otros venezolanos se van hacia El Salvador. Acaba de confirmar en este momento el Departamento de Estado norteamericano. En otro tema que tiene que ver también con Estados Unidos, pero no es deportado, sino también un tema económico, tiene que ver con la presión de Estados Unidos sobre Venezuela. Ya no es solamente contra petroleras norteamericanas, sino también contra prácticamente cualquiera que quiera o tenga negocios con PDVSA. Y tiene que ver con esta anulación de las licencias a la italiana Eni, a la española Repsol, a una empresa francesa, otra india, a otra norteamericana, es decir, a no solamente Chevron, como ya hemos informado desde la semana antepasada, sino ahora también estas 4 o 5 que estaban operando aquí en Venezuela, operando porque Estados Unidos en 2022, pero bajo la administración Biden, les había otorgado estas licencias o estos permisos, pero ahora quedaron pues anulados y tendrán hasta mayo para irse de Venezuela. Dice, o la respuesta de parte de Venezuela, ya lo hubo rápidamente de parte de Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, pero además también ministra de Hidrocarburos. Ella dijo o decía que Venezuela estaba preparada para este escenario y que ya conversan directamente con las empresas para buscar una salida o alguna solución a este tema de seguir trabajando con PDVSA. Recordemos que Repsol, Eni, Maurel & Prom es la otra francesa, la empresa india se llama Release Industries, todas ellas tienen estas licencias desde hace casi 2 años, pero también se decía que por el tema de los aranceles del 25% probablemente también frenaban la exportación de petróleo y bueno, ahora esta anulación de la licencia pues simplemente lo confirma. Pero ya también hubo reacción, Octavio, y desde hace pocos minutos también, de la española Repsol. Ellos dicen que buscarán mecanismos para seguir operando en Venezuela y aclaran que ellos mayormente, el 85% de su operación acá en Venezuela tiene que ver con gas. Entonces van a intentar buscar de alguna manera de mantener sus operaciones en Venezuela. Tienen chance hasta mayo. Ellos hablarán directamente con las autoridades norteamericanas a ver de qué manera pueden lograr este avance. Y en otra noticia también de esta mañana, no tiene nada que ver con política ni con economía, y es que tenemos una segunda santa, y es Carmen Elena Rendiles, es la segunda santa venezolana, lo aprobó la canonización del Papa Francisco esta mañana, lo informó en un comunicado la Santa Sede, y luego de José Gregorio Hernández, que fue hace ya poco más de un mes o un mes, esta es la segunda santa que queda pues como tal canonizada acá en Venezuela. Se espera simplemente la fecha exacta de el evento formal como tal acá en Venezuela, pero tenemos ya entonces segunda santa acá en Venezuela. Octavio Valentín. De todas maneras, para nosotros es un placer poder conversar con Graciela Cerulli, abogada italiana del Foro de Milán, hoy desde Italia, precisamente con las buenas noches la vamos a saludar, para que nos aclare un poco el tema, para preguntarle un poco sobre esta situación y hasta dónde puede llegar entonces este inconveniente que se está presentando alrededor de los italianos en el mundo. Graciela, bienvenida, buenas tardes. Buenas noches para usted. Buenos días, ¿cómo les va? Encantadísima de conocerlos. Bueno, el notición, llamémoslo así, fue un balde de agua fría el viernes pasado cuando el Consejo de Ministros de Italia sacó un decreto de urgencia donde limita la solicitud del reconocimiento de la ciudadanía italiana
a los hijos y nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia, cambiando radicalmente la ley de ciudadanías vigente hasta el sábado que salió publicado en el Boletín Oficial Italiano, en donde se podía solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana sin límite generacional. Los límites eran que el italiano no se haya naturalizado no haya perdido la ciudadanía italiana o que haya muerto antes de la unidad de Italia. Esto afecta a millones de personas desde Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, todos países de fuerte inmigración de italianos a fines del 1800 y inicios y mediados de 1900. Ayer fue una audiencia de casualidad no, hace tiempo que estaba fijada una audiencia muy importante en Roma, donde se iba a tratar una interpretación de la ley de ciudadanías sobre la cuestión de los italianos que se naturalizaron siendo menor de edad los hijos, y en ese contexto nos encontramos, obviamente, en el mismo lugar, básicamente los abogados que nos ocupamos sobre todo de ciudadanías italianas hace tantos años. Mi estudio yo dirijo un estudio que tiene 30 años en Italia y en Argentina más de 50, y obviamente ya nos pusimos de acuerdo todos que vamos a seguir presentando demandas de reconocimiento de la ciudadanía italiana, y en la misma demanda ya vamos a plantear la cuestión de la constitucionalidad. Cabe aclarar varias cosas importantísimas que tienen que saber las personas que ya presentaron su trámite por ante el consulado o hicieron un juicio o lo presentaron ante las autoridades italianas. A ese trámite se va a aplicar la vieja normativa. O sea que todas las personas que ya presentaron la documentación pueden dormir tranquilos, no hay ningún problema, ellos no tienen problemas. Quien quiera presentar los trámites para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, sea por vía materna, cuando hay una mujer en la línea que tuvo un hijo antes del 48, o porque no consigue cita en el consulado italiano, que esos eran los trámites históricos que hacíamos nosotros, ahora vamos a hacer juicios en Italia alegando la inconstitucionalidad, primero del decreto, que el decreto tiene que ser igualmente aprobado por el Parlamento, y ya sabemos que así como está, en principio dudamos todos que lo aprueben, probablemente lo enmienden, no sabemos cuáles son las posibles enmiendas que pueda llegar a tener, pero así como está, el decreto es inconstitucional, objetivamente inconstitucional, porque no tiene en cuenta un principio fundamental, que es que un descendiente de un italiano que ya nació hoy, o que nació antes del viernes, es ciudadano italiano desde el momento del nacimiento, o sea, ya tiene la ciudadanía italiana. Entonces, ayer hablando con los colegas, no éramos pocos, y éramos todos expertos en la materia, nos pusimos ya de acuerdo en seguir la misma línea y pedir en cada juicio, en cada demanda que presentamos, no solo el reconocimiento de la ciudadanía italiana para el descendiente de un italiano, sino también la inconstitucionalidad, en principio del decreto y de la eventual ley que pueda surgir si este decreto se convierte en ley con o sin enmiendas. No sé si fui clara. Sí, Graciela, ustedes estuvieron ayer en esa asamblea, ustedes estuvieron ayer comunicándose, como bien nos explica. Una audiencia. Sí, en esa audiencia, exacto, en esa audiencia. Y quería saber, en principio, qué probabilidad hay de que en las próximas horas esto sea convertido en ley, o si en verdad hay una posibilidad real de que se pueda discutir y evitar que esto se convierta en una ley. Entonces, primero y principal, tenemos un decreto.
un decreto es una ley que entra en vigor porque hay una urgencia. No sé dónde está la urgencia, pero hay una urgencia. Evidentemente, según el Consejo de Ministros italianos, consideró que había sacado un decreto de urgencia. Esto es ley. Esto es ley hasta que el Parlamento, que tiene máximo 60 días, o sea, no más de 60 días, para, digamos, aprobar el decreto así como está. Que eso lo dudo porque no creo, ya hay internas políticas que no creo que lo hagan pasar así. Es medio improbable que pase así la ley directamente. O sea, que el decreto lo aprueben directamente sin entrar en el mérito. Puede ser que el Parlamento se junte y diga, bueno, está bien, el gobierno sacó este decreto, nosotros vamos a hacer cambios a ese decreto, entonces el Parlamento, que es el poder legislativo, repito, tiene 60 días, puede armar una ley nueva de ciudadanías, pero todavía obviamente no sé nada, porque estamos hablando de algo que pasó el viernes y que incluso sorprendió no solo a los operadores, a los abogados y toda la gente que se ocupa de ciudadanía, sino a las mismas personas de otras partes, de otros partidos de Italia. Entonces, que pueden pasar tres cosas fundamentalmente. Uno, que el decreto así como está lo conviertan en ley así como está. Y eso ya, este decreto ya por su naturaleza jurídica es inconstitucional. O sea, los abogados vamos a plantear la inconstitucionalidad del decreto. La segunda opción es que el Parlamento tome el decreto y aporte modificaciones a ese decreto y salga una ley nueva de ciudadanía, pero eso todavía no tenemos idea porque todavía no sabemos qué es lo que va a discutir el Parlamento, porque todavía ni siquiera hay una fecha de discusión de este decreto. La tercera opción es que el Parlamento no trate el decreto y si el Parlamento al decreto no lo trata en absoluto, no dice, no me parece relevante el tema, el decreto decae, pues como si nunca hubiese existido y se vuelve a la ley anterior. Esas son las tres macro opciones. Después hay distintas posibilidades, sobre todo por lo que respecta a la cuestión de las enmiendas. Una enmienda es cambio una cosa, cambio una palabra, cambio algo, cambio en vez, no sé, pueden pasar un montón de enmiendas que yo todavía ni siquiera hay voces de pasillo que digan o que nos indiquen a nosotros cuáles podrían llegar a ser las enmiendas. Pero eso todavía no se sabe. Lo que sabemos matemáticamente y lo que yo como abogada puedo decir, porque también yo tengo un doble rol, soy una persona que tiene obviamente un pensamiento personal sobre la cuestión y soy una abogada, entonces, pero si doy una entrevista no puedo ser una persona normal que dice la propia opinión, tengo que ser una abogada que respeta el código de ética profesional y decirle a todo el mundo qué es lo que jurídicamente uno se puede esperar, sobre todo en este tipo de casos. Entonces, sí. Jurídicamente hablando, tenemos un decreto que entró en vigor y que limita la ciudadanía italiana a los hijos y nietos de italianos. O sea, solo esas personas pueden pedirlo. ¿Cómo lo van a materializar? No lo sé, porque los consulados no están dando citas en este periodo, así que por vía consular dudo que se pueda hacer. En principio, obviamente, está siempre abierta la vía judicial, porque la vía judicial siempre está abierta. Lo que nosotros hablábamos ayer con los colegas, que repito, son todos grandes profesionales, es todos nuestros clientes que ya tenemos y que tenemos la documentación en el estudio lista para presentar, obviamente el viernes todos presentamos todo lo que teníamos, vamos a seguir presentando, solo que en la demanda vamos a poner ya desde el vamos que consideramos que la ley / decreto es inconstitucional.
Sí. Y esto lo va a tener que tratar la Corte. Hay una cosa muy importante que, sí. Le quería preguntar, Dígame. digamos, para tocar ese punto importante, usted menciona algo que tiene que ver con esos consulados, ¿cierto? O sea, como con esos espacios, apertura. ¿Qué tanto están hoy las relaciones diplomáticas en cuanto a Italia, precisamente teniendo en cuenta que estos, digamos, proyectos de ley se han impulsado, al parecer, por esos aumentos en las solicitudes que se han hecho desde países de Latinoamérica, en especial desde Venezuela, porque hemos visto un cambio en las leyes de migración en todos los países? A ver, el tema es el siguiente. Hubo un aumento, sí, objetivamente hubo un aumento de pedidos de reconocimiento de la ciudadanía italiana, sobre todo en Venezuela, Argentina y Brasil. Esa es una realidad objetiva. O sea, Venezuela, Argentina y Brasil son los que más ciudadanías pidieron, más reconocimientos de ciudadanía pidieron, pero también hay que tener en consideración que son 3 países importantes en donde emigraron italianos. O sea, mitad de la población de Argentina es italiana, mitad de la población brasileña es italiana. Yo no conozco las estadísticas en Venezuela, pero no solo Argentina, Brasil y Venezuela, también Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Chile, República Dominicana. Yo en mi estudio tengo México, generalmente las personas que descienden de un ciudadano italiano piden históricamente la ciudadanía italiana. Es verdad que los consulados están colapsados, pero están colapsados hace años, no hace poco, no es una cosa de ayer o antes de ayer. Son años en que algunos consulados, o la mayor parte de los consulados de Sudamérica, Brasil, Argentina, Venezuela, están colapsados, no tienen personal. Pero eso, bien o mal, se iba a resolver con el impuesto nuevo que aplicaban, que es una tasa muy alta para cada solicitud de reconocimiento de la ciudadanía por vía consular, los que lo podían hacer por vía consular, que es un impuesto de 600 euros, ahora lo querían aumentar a 730, que creo que para poner más personal en un consulado es más que suficiente. Digamos que por ese lado es verdad, hubo un aumento de pedidos de reconocimiento de la ciudadanía italiana importante, pero no es contra un país en particular, eso es importante aclararlo, no es que es contra los venezolanos, contra los argentinos, contra los brasileros. La ley es igual para todos. Entonces, el estadounidense que quería ser ciudadano italiano porque el abuelo era italiano o el bisabuelo era italiano, está en la misma posición jurídica que el argentino, que el brasilero, que el venezolano y que el uruguayo. Y les puedo garantizar que hay pedidos de reconocimiento de la ciudadanía italiana, sea de americanos como argentinos, del norte, desde Canadá al sur de Sudamérica. Sí, señora Graciela, yo le quería consultar, ¿había algún tipo de peso social o económico para Italia que esta cantidad de extranjeros, o sea, de argentinos, venezolanos, brasileños o americanos, se nacionalizaran italianos, pero no se fuesen a vivir a Italia? No, en absoluto. No. Si un argentino se hace ciudadano italiano, si viene a Italia es una bendición, porque eso es lo que Italia quiere, porque en Italia no hay natalidad, no hay gente que trabaje, porque hay mucha oferta de trabajo y al contrario, muchas regiones de Italia, tipo Lombardía, Calabria, qué sé yo, estaban pidiendo que vengan los descendientes de italianos a Italia a trabajar o invertir, producir, pagar impuestos, bien vengan. No hay ningún peso para Italia si no vienen a Italia. O sea, si un argentino tiene la ciudadanía italiana y se va a vivir a Estados Unidos, a España o a cualquier otro país, a Italia no le cambia nada, en absoluto. Desde el punto de vista económico no le cambia nada, porque no, sí, también no le quería, tiene ninguna también le quería influencia. También le quería consultar, usted nos señala que hay 3 probabilidades con este decreto. 1, que el Parlamento lo apruebe tal y como viene. 2, que le haga alguna modificación. Exacto.
y tres, que simplemente ni lo discuta, y si no lo discute, pues simplemente se cae el decreto. En su conocimiento, ¿cuál de estas tres Exacto. probabilidades cree que sería la menos probable, por decirlo de alguna No, manera? a ver, de las tres, probablemente no pasa. Yo personal, ahí sí entro en el personalísimo, porque no tengo la bola de cristal como abogada. Yo calculo que así como está, no va a pasar. Pero O sea, que repito, va a es haber una o alguna suposición súper modificación, o personal no sé, mía. o sea, Va a haber, ¿usted cree que o será probablemente, modificado o quizás? Ajá. lo más probable de las tres es que se modifique algo. Eso es lo más probable. Lo más probable. O sea, en grado es, lo más probable es que se modifique algo. Me parecería absurdo que no se trate, pero es una probabilidad realística, y que pase así me parece un poco probable, porque ya están discutiendo Sí. adentro de los partidos que intervinieron. Graciela, usted contaba eso de que Italia hoy está necesitando gente, sobre todo que esté en lugares y poblaciones que están menos pobladas, digamos, para hablar en castellano. Sí, Pero Italia incluso está haciendo en los últimos años lo que llaman turismo de descendientes, recibiendo mucha gente que está yendo a los lugares de donde nacieron sus antepasados. E Italia recibe esa cantidad de gente que va a buscar a los pueblos donde nacieron sus abuelos, sus bisabuelos, toda la gente sí. que lo vincula con el país. Pero hoy incluso, y corríjame si estoy equivocado, una de las cosas que dice el gobierno es que estas mismas personas que están haciendo este tipo de turismo podrían convertirse en un riesgo para la nación. ¿Por qué No, creen, digamos, desde Italia que los italianos que están fuera del país pueden convertirse hoy en un riesgo? no, el riesgo, porque si una persona que viene a Italia para ver la tumba del tatarabuelo que se emigró a Venezuela, viene y come, duerme en un hotel, compra, no, riesgo no. Lo que puede el riesgo que puede existir es el turismo sanitario. ¿Qué significa el turismo sanitario? Quiere decir que una persona que es ítalo-venezolana o argentina está muy enferma, viene a Italia, y como en Italia la sanidad es gratuita, se cura gratis. Pero ojo, gratis entre comillas, porque si bien uno es ciudadano italiano y viene a Italia y se puede curar, primero que lo puede hacer cualquier persona. Si una persona se encuentra en territorio italiano y se enferma, el Estado le garantiza las curas inmediatas. O sea, automáticamente lo curan, no es que no lo van a dejar tirado por la calle. Segundo, si viene un ciudadano italiano, para poder recibir las curas médicas, tiene que tener la residencia en Italia. Y si una persona tiene residencia en Italia, tiene que pagar impuestos. Así que es relativo, porque si yo pago los impuestos, ¿por qué pago los impuestos? Pago los impuestos para recibir los servicios. Entonces, si yo, Graciela Cerulli, que soy ciudadana italiana y vivo en Italia y pago mis impuestos, pago los impuestos para recibir la sanidad, es lo mismo que uno que viene de Venezuela a Italia, Claro, fija la sí. residencia, paga los impuestos y recibe la sanidad. No es que bueno, tengo el pasaporte italiano, me voy, me curo y me vuelvo. No, no funciona así. No Claro, es estamos tan hablando de, inmediato y no es tan... sí, como de todas las condiciones que implica pues adquirir esa ciudadanía, que entre esas está cumplir con los derechos y los deberes, pues por ejemplo de pagar impuestos, como usted lo decía, de que pues no va a representar, digamos, no debería representar más bien ningún problema para Italia. Quería preguntarle, abogada, lo mencionó al principio, pero importante reiterar y ampliar, quienes ya estén haciendo el trámite de haber solicitado, digamos, esta ciudadanía antes de que se Sí, publicara o que se conociera esto, o quienes ya tienen la ciudadanía que las consiguieron en los últimos años, ¿hay alguna afectación o tendrían que presentar algún trámite no, adicional? no. Esas personas, por favor, quédense en su casa felices y contentas, Sí. renueven el pasaporte, actualicen el aire. Quien está en trámite, ¿qué quiere decir? Que presentaron la carpeta en el consulado,
que presentaron una demanda judicial por falta de turno o por vía materna, que bueno, los que están acá en Italia es fácil que lo sepan, no hace falta que lo diga yo, pero en principio, quien ya presentó la documentación en el consulado o en tribunales o por ante cualquier autoridad italiana competente para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, estas personas que estén felices y tranquilas porque nadie les va a tocar el derecho. Porque ese derecho ya lo tienen efectivizado. Perfecto. Sí. Le quería preguntar también, ¿algún descendiente italiano que tenga pasaporte, que haya logrado la nacionalidad y llegue a Italia, puede optar por algún subsidio del gobierno por el hecho de haber llegado allí? No. Okay. No. Eso se lo pregunto también por el tema de si generaría algún peso económico, ¿no? Por eso. No, en Italia no hay subsidios. En realidad no hay subsidios. Hubo un periodo en que se llamaba el rédito de ciudadanía, pero para poder obtener ese subsidio tenías que tener un montón de requisitos de residencia, de hace un montón de tiempo, de que no conseguías trabajo. No es como los subsidios que, qué sé yo, por ejemplo en Argentina, no conozco los de Venezuela, perdónenme la ignorancia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina hay un montón de cosas que están subsidiadas, o por lo menos estaban subsidiadas. En Italia no es un país que tienda a dar beneficios solo por el hecho de ser ciudadano italiano. Si vos sos un ciudadano italiano que vive en Italia, vos trabajás, pagás tus impuestos como cualquier persona en cualquier país y recibís servicios. Pero nadie te paga por ser ciudadano italiano así porque sí. No hay diferencia entre un ciudadano italiano y una persona que a lo mejor vive en Italia hace un montón de años y no tiene la ciudadanía italiana, si no tiene trabajo o necesita asistencia sanitaria. Graciela, antes de finalizar y agradeciéndole muchísimo el tiempo que ha estado con nosotros, para poder aclararnos toda esta situación. Usted bien lo decía, las personas que ya tienen el trámite, que tienen incluso la nacionalidad, que queden tranquilos porque en principio se van a mantener sus derechos, pero si esto llega a progresar... En principio no, esos quédense tranquilos sin principio, quedémonos tranquilos, porque quedémonos tranquilos, no en principio, nos quedamos tranquilos. Los que no... Sí. No, digo, si esto progresa, en el caso, por ejemplo, de una persona nacida en Argentina, en Venezuela, en Brasil, por nombrar estos tres países, que tenga pasaporte italiano, pero que haya nacido fuera de territorio italiano, ¿va a poder entregarle la nacionalidad a su hijo, a su esposa, o eso también se va a detener? En base al decreto actual, que repito, no sé cuánto va a durar, quien hoy tenga la ciudadanía italiana, para poder transmitir la ciudadanía italiana a sus hijos, tienen que tener por lo menos 2 años de residencia en Italia. Perfecto. En base al decreto actual, pero no está muy claro. Y lo mismo los cónyuges. Antes, con la ley anterior, el cónyuge de un italiano, si tenía el idioma B1 y presentaba la documentación, todo bien, podía solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Ahora, el cónyuge que no sea residente en Italia no lo va a poder hacer. Perfecto. Pero, repito, es relativo porque hasta ahora el decreto es muy escueto, tampoco es... que estamos hablando de un artículo muy cortito, muy breve, que cercena los derechos de muchísimas personas. Así que todos ya estamos muy de acuerdo hasta cómo encarar el tema de la inconstitucionalidad. Perfecto, Graciela, muchísimas gracias. El 24 de junio va a ser importante. Eso le iba a preguntar. El 24 de junio es la fecha. El 24 de junio es importante, no por el decreto, porque en teoría ya antes del 24 el Parlamento tendría que estar resolviendo el tema del decreto, pero es importante porque 4 tribunales, Milano, Firenze, Bolonia y Roma,
pidieron la inconstitucionalidad de la ley y ya el 24 de junio va a haber una audiencia en la Corte Constitucional que va a tratar el tema. Perfecto, así que eso es importante. Seguro la molestaremos en esa fecha nuevamente. Graciela, muy amable, muchísimas gracias. Sí, bueno, comenzamos, Octavio, con el tema petróleo, o el tema económico en este caso, y es que las exportaciones, como estaban en titulares, de Venezuela habrían caído 11,5% al cierre de marzo como consecuencia de los aranceles y las sanciones de Estados Unidos. Esto es una información que trae la agencia Reuters, donde se explica que la cancelación por parte de Estados Unidos de las licencias de las empresas petroleras, estamos hablando de Eni, Repsol, Morley Brown, una empresa india, una empresa de Trinidad y Tobago, que tenían sociedad con PDVSA, y el anuncio, además de esta licencia, también el anuncio de los aranceles de 25% habrían provocado retrasos y suspensiones de carga en los puertos venezolanos durante el mes de marzo, y eso impactó pues las exportaciones de petróleo crudo y combustibles desde Venezuela. Detalla esta información de la agencia Reuters, te repito, que en total 42 buques partieron de aguas venezolanas durante el mes de marzo, transportando poco más de 800.000 barriles por día y 341.000 toneladas métricas de derivados del petróleo. En promedio, en marzo fue 8% menos que en marzo del 2024 y ha sido el mes con menos exportaciones desde el pasado diciembre, es decir, el último cuatrimestre, marzo, es el mes con menos exportaciones. Sin embargo, vale destacarte, como te decía, que es una información de la agencia Reuters, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que además de vicepresidenta es ministra de Hidrocarburos, desmintió esta información señalando que era una información falsa y que por el contrario las exportaciones de Venezuela habían aumentado 9% en el mes de marzo. Eso sí, igual recordemos que el gobierno de Donald Trump anunció la semana pasada este arancel del 25% para todo país o empresa que compre o comercialice petróleo con Venezuela, y notificó además a los socios extranjeros de PDVSA que hasta el 27 de mayo tenían la licencia vigente. Y esta decisión, obviamente, de concretarse, va a golpear muy duro pues la principal fuente de ingresos económicos al país. Sucedió en 2020, cuando Estados Unidos impuso unas sanciones similares, y en aquel momento se vio obligado el gobierno de Nicolás Maduro, recordemos, a buscar otras alternativas, otras maneras de vender petróleo, sobre todo a Asia, y ocurrió lo que vimos muchas veces, que fue aquel transbordo de crudo, de petróleo, de un barco a otro en alta mar, y usando a terceros para poder vender a otros países. En temas económicos, seguimos también con esta área económica que tiene que ver con el bolívar, y es que en el primer trimestre del año perdió casi 25% de su valor, 24,6% para ser precisos en el dato, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, en una Venezuela pues donde el dólar, lo hemos comentado en estas últimas semanas, pues marca lo que son los precios, o fija lo que son los precios de bienes y servicios. En números, podemos decirte, Octavio, que la cotización el 1 de enero oficial fue de 52 bolívares por dólar. Hoy amanece el dólar en 70 bolívares por dólar. Eso quiere decir 34% de aumento, tasa oficial, pero en el mercado negro es aún peor. Allí, en enero, estaba en 66 bolívares por dólar y hoy amanece en 101, pero la semana pasada llegó a estar en 106 bolívares por dólar. Eso es más de 55% de diferencia. Y esa brecha que hay entre el oficial, que hoy está en 70, y el paralelo, que hoy está en más de 100, pues es lo que genera también una fuerte distorsión en todo el sistema económico, porque además también se genera otro fenómeno, que es lo que se llama un precio promedio, que es como una tercera tasa, que es como está entre la tasa oficial y la paralela. Y aunque no se conoce aún el dato de inflación, seguramente la semana que viene lo vamos a tener acá, pues la proyección es que marzo termine siendo el mes con mayor aumento en precios de bienes y servicios por esta devaluación pues del bolívar, tanto en el mercado oficial como en el mercado paralelo. Y también en temas políticos, también es noticia hoy lo que ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo en la Embajada de Argentina, la residencia de la Embajada de Argentina, que en Caracas 13 meses ya están por cumplir allí los 5 opositores refugiados del equipo más cercano de María Corina Machado. Y el alerta más reciente lo hace Magali Meda, una de las refugiadas que está allí, que denuncia que desde hace 3 semanas no les han permitido el ingreso de agua potable. Dice ella que los camiones que venden agua, porque aquí el agua potable pues se vende aún en camiones, llegan allí a la puerta de la residencia, la policía detiene este camión por unas 2 o 3 horas y luego les informa que no tienen permiso de ingresar y pues los libera y no ingresa el agua allí. Ella asegura o alerta que tienen una mínima reserva y que además esto es adicional a la falta de servicio eléctrico desde el pasado mes de octubre. Incluso detallaron
que la mayoría de los alimentos que consumen son enlatados y que utilizan como fuente de energía un ventilador que tiene un panel solar y que tiene puertos de carga para los celulares. Parte de lo que ocurre allí en la Embajada de Argentina en Caracas, adicional al tema económico, petróleo y la devaluación del bolívar frente al dólar. Octavio, Valentín. Vamos a conversarlo con nuestro siguiente invitado sobre ese punto también del tema de las bolsas y cómo se está manejando en los mercados bursátiles en el resto del mundo, con Wilson Tovar García, gerente de investigaciones económicas de acciones y valores, que nos puede también aclarar y ponernos en perspectiva de lo que esto puede significar para la región y evidentemente para el mundo. Don Wilson, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, qué gusto saludarlos y compartir esta jornada de noticias, viviendo un poco la noticia en caliente. Vamos a decir que sin duda el mundo entero vive una situación inédita. Pero como siempre, de cualquier situación, por perversa que parezca, pues dependerá el futuro de con qué enfoque le demos a la reacción, particularmente en este momento, de diferentes países de la región. En el caso de Colombia, por ejemplo, estamos viendo que se abren unas tremendas oportunidades. Yo creo que éramos un poco escépticos y un tanto pesimistas de lo que podían ser los aranceles para este país, pero vimos una tarifa generalizada de ese 10%. Vemos países que en los Estados Unidos tienen un mercado importante de exportación, en textiles, en calzado, en químicos, para mencionar solamente algunos, si no los tradicionales como el café, por ejemplo, o el banano, las flores. Y en ese contexto, países que siguen exportando desde el continente asiático, que enfrentan unos aranceles mucho mayores, obviamente van a perder una participación de mercado y se convierte en una oportunidad para que la gestión empresarial, la gestión articulada de los gobiernos, puedan necesariamente llegar a lo que pretende el presidente Trump, y es sentarse en la mesa con argumentos, pero sobre todo con propuestas para mejorar un poco la posición comercial que en este momento tenemos cada uno de los países. Yo creo que una manera muy pasiva de enfrentarlo sería decir, sí, vamos a tener que pagar unos aranceles mayores, vamos a vender más y vamos a recesión. Pero una gestión más proactiva pudiera aprovechar esta coyuntura que sin duda hace visible a la región. La región en general tiene una gran población joven, una población que significa desde el punto de vista económico demanda, capacidad de compra, y en ese contexto podemos convocar no solamente una rivalidad con Asia, sino más bien también encontrar algunos puntos en común que nos permitan generar sinergias en donde podamos llegar a generar un valor para los empresarios, para las economías y obviamente para las poblaciones de nuestra latitud, ¿no? Sí, Wilson, en esa medida hablemos un poco de cómo están reaccionando los mercados. Ya era una medida que se había anunciado, ya digamos Donald Trump venía anticipando algunas de esas aranceles, lo que quería hacer en materia de, digamos, de proteger la economía estadounidense. Pero hoy, ¿cómo están reaccionando los mercados teniendo en cuenta que ya se hace oficial qué está pasando en Asia, qué está pasando en la región latinoamericana frente a esta, digamos, protección que está tomando Estados Unidos de su mercado local? Sí, mira, yo inicialmente hay una especie de sorpresa, ¿no? Vamos a decir que había una expectativa de que quizás los aranceles fueran a un pequeño y reducido número de países. Ahora se está generando un arancel generalizado y en ese contexto la primera reacción de los mercados es estar esperando una recesión, ¿no? Eh, un proceso de inflación también, si se quiere, en algunos productos que llegarán directamente a la canasta familiar. En ese sentido, al mercado no le gusta la incertidumbre y ante cualquier incertidumbre prefiere más bien vender el inversionista algún tipo de activos. Eso respalda un poco el comportamiento de las bolsas en Nueva York, en donde vemos unas caídas que se intentan recuperar. Ya tuvimos una caída casi cercana al 4%, vamos en el 3,5%, y en ese contexto estamos tratando de recuperar algo de terreno, pero el pesimismo nubla un poco el horizonte y en el muy, muy corto plazo la gente dice, oiga, tenemos unos activos en los que veníamos invertidos que han generado tremenda rentabilidad a lo largo de los últimos 12 meses. Preferimos tomar utilidad y pago por ver, ¿no? Vamos a tomar un respiro, vamos a ponernos en activos seguros. En este momento el Tesoro de los Estados Unidos a 10 años que venía operando a niveles del 4,30, 4,20 hace una semana, ya lo tenemos hoy en día a niveles inferiores al 4%, lo cual demuestra un poco la tradición, ¿no? Los inversionistas se sienten tranquilos en activos como el oro, que ya están rondando obviamente los $3,100 la onza Troy, los bonos de países con alto grado de inversión y en ese contexto los bonos soberanos tanto de algunos países europeos, el Reino Unido,
de los Estados Unidos se convierte en activo refugio, y tomando distancia de algunos activos de riesgo como las acciones en general a nivel global y de incluso algunos bonos emergentes en países emergentes, ¿no? Sí, yo le quería preguntar, Wilson, usted habla de que a los mercados no les gusta la incertidumbre, ¿no? Y reaccionan a esa incertidumbre. Pero el gobierno de Trump, en poco menos de 3 meses, parece un gobierno inclinado a manejarse con mucha incertidumbre. ¿Cree que estos próximos meses los mercados van a seguir reaccionando muy hacia la baja? Sobre todo comparado con los años de Biden, donde vimos crecimientos de la bolsa increíbles. Wall Street y Nasdaq crecían a niveles nunca antes vistos, ¿no? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que es natural la reacción de hoy, pero vamos a decir, en estricto sentido, para mí Donald Trump no es un presidente, no es un político. Lo vemos más como un empresario al que le gusta ganar, al que le gusta hacer negocios y que implícitamente está invitando al mundo entero, ¿no? Al mundo entero a sentarse, como dije anteriormente, a proponer. Dice, bueno, cómpreme más o venga y haga inversiones en Estados Unidos. Y muchos empresarios del mundo están supremamente interesados. Ya tú sabes que desde noviembre se han venido anunciando una gran cantidad de inversiones en los Estados Unidos, ampliando plantas de manufactura, con lo cual eventualmente pueden estar cediendo un poco a los intereses de Donald Trump, pero también participando de esa expectativa de recuperación. Normalmente los periodos de volatilidad no son tan largos en los mercados financieros, ¿no? No vamos a ver una bolsa cayendo y cayendo 6 meses consecutivos. Yo creo que aquí es un periodo necesario para reaccionar a lo que estábamos pensando antes, tomar decisiones inmediatas, pero yo creo que en el grueso de los inversionistas persiste un optimismo sobre lo que puede ser la generación de tracción y de crecimiento, especialmente en los Estados Unidos, no únicamente en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos, por esa transición que se está viendo a nivel empresarial en la adopción de la inteligencia artificial, en la reestructuración de procesos, en la nueva adopción de una nueva demanda que se vuelve un poco más sofisticada. Y en ese contexto, muchos sectores en los Estados Unidos tienen todavía capacidad de crecimiento. Por ende, no creo que vayamos a ver una bolsa negativa al cierre del 2025 y más bien estas oportunidades de compra se terminen apareciendo para recalibrar un poco los portafolios y mejorar las posturas y las apuestas en adelante. Es lamentable quizás desde el punto de vista de muchos econometristas tradicionales que se esté revalidando la globalización, pero yo no lo vería tanto así. Fíjate que al final es una invitación para que los grandes capitales se pongan a disposición de la economía de los Estados Unidos, que en últimas tendrá que producir no solamente para el consumidor norteamericano, sino para seguir haciendo lo que ya hace hoy en día el empresario tradicional, que es vender el grueso de sus productos al mundo. Y en ese contexto creo que el dólar se podrá poner incluso un poco más barato de lo que tenemos hoy. Es algo que logró implícitamente Donald Trump en su primer mandato y es algo que está buscando sin duda en este momento, cómo venderle más a muchas economías del mundo, a muchos consumidores del mundo, productos norteamericanos con un dólar costoso. Eso es imposible. Y por ende, estas reacciones a los mercados se terminan convirtiendo en una variable que le permite a los bancos centrales habilitar las rebajas de tasas de interés. Seguramente el segundo semestre de este año vamos a ver una gran tendencia de reducciones de tasas de interés en el mundo para ayudar a soportar un poco el crecimiento y en ese contexto creo que el mercado no está desahuciado per se. Don Wilson, en el caso específico de países y de lugares como Venezuela, por ejemplo, más allá de Colombia, que obviamente todo lo que significa o todo lo que une hoy a Venezuela y Colombia, pero en el caso específico de Venezuela y en su visión, sabiendo que Venezuela tiene una economía golpeada, dolarizada, pero con una inflación tremenda, con una escasez de muchas circunstancias alrededor de la vida cotidiana del venezolano. Este tipo de circunstancias en cuanto a la bolsa, a los mercados, a esa relación entre Venezuela y Estados Unidos, ¿cómo puede golpear al venezolano de a pie que sabe que hoy se va a complicar mucho más el panorama sabiendo lo que esto puede representar para ese movimiento bursátil? Es un tanto complejo, no necesariamente a todas las personas nos va a golpear de la misma manera, ¿no? Es decir, ¿qué tanto de tu canasta familiar estás consumiendo de productos importados? ¿Qué tanto se puede complicar el ingreso que estás generando hoy teniendo en cuenta si es que mi empresa vende a los Estados Unidos o no? Pero siempre las coyunturas son para
fortalecerse, hacerte resiliente, limitar eventualmente un gasto innecesario, no esperar unas grandes sacudidas. Es decir, yo veo muy afortunadamente que la postura de Donald Trump, a pesar de las distancias políticas con Venezuela, no es sustancial. Fíjate que un arancel casi superior al 50% para China es bastante superior a lo que hoy en día está enfrentando Venezuela. Y creo que con un pequeño guiño, especialmente en materia política, no necesariamente con las cosas comerciales, ni siquiera con la postura del sector petrolero, y que tiene que ver más bien con la apertura que tuvimos que hacer en Colombia para la recepción eventualmente de algunas personas que están repatriando. Con eso sería suficiente como para lograr en el horizonte de corto plazo una reducción de sus aranceles. En ese contexto, pues no hay que ser tan pesimista, pero sin duda ante la turbulencia, la incertidumbre, creo que lo prudente es un poco controlar el gasto y tratar de suponer que eventualmente esta situación se puede extender un tanto para mantener, digamos, a flote los gastos necesarios de la vida cotidiana. Pero como te digo, no estamos viendo una catástrofe y una recesión global generalizada que vaya al traste con las economías en el mundo, y por ende mi mensaje no es de pesimismo, ¿no?, generalizado. Más bien, encontremos los caminos para generar oportunidades hay muchos productos que se van a volver muy caros desde vienen de Asia a los Estados Unidos, y ahí tenemos oportunidades para generar valor, ¿no? Señor Wilson, yo le escucho y le pregunto, o lo digo como una frase así como de cierre. Trump ajusta, pero no sacude el mercado. Eso es más o menos lo que nos quiere decir. Yo creo que es legítimo, vamos a decir, que cualquier gobernante quiera mejorar la situación de sus nacionales. Y en este caso, el diagnóstico de Donald Trump es un poco, oiga, estamos comprando más de lo que estamos vendiendo. Nos están afectando los países con tarifas bastante más altas de lo que nosotros le cobramos a ellos. Está tratando de equilibrar la balanza, ¿no? Como dije, es inédito que un país esté poniendo, vamos a decir, a todos los países del mundo a replantear su situación económica. Muchos países. Yo diría incluso, yo diría incluso, perdón que lo interrumpa, que es inédito pensar que Estados Unidos no estaba con la balanza a favor, ¿no? Sin duda, pero si tú revisas los números, los déficits en cuenta corriente eran bastante bien preocupantes, al punto que comprometen la responsabilidad fiscal del país. Y en ese contexto, pues fíjate que yo creo que es un remesón, podría ser como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que nos llame a decir, oiga, necesito refortalecer las negociaciones con Estados Unidos, las ventas, los negocios con Estados Unidos, o no, o simplemente será un empuje para que empecemos a fortalecer los lazos comerciales con los mismos vecinos, ¿no? Colombia, Venezuela, teníamos históricamente, Venezuela para Colombia era el segundo socio comercial, hasta hace 15 años, 20 años. Tenemos muchas cosas en común, y en este momento, pues coinciden las orientaciones políticas en los dos países. Eventualmente se me hace muy extraño que no hayamos podido aumentar el vínculo comercial. Pero no solamente tenemos que mirar a Venezuela, Colombia, pues tenemos muchos países como Brasil, que se convierten en un mercado potencial importante, en un destino muy cercano para los productos que producimos a nivel latinoamericano, y eventualmente podemos sacar mucho provecho de eso. Don Wilson, muy amable, de verdad fue muy enriquecedor escucharlo y entender desde ese punto de vista tan complicado a veces cómo se puede manejar el mundo a partir de ahora. Así que muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Y así finalizamos esta nueva semana de Venezuela al Día. Los invitamos para que nos reencontremos el próximo día lunes. Sin embargo, Valentina, en el canal de YouTube de Blue Radio pueden encontrar todo. Sí. Gracias siempre por acompañarnos. Allí en ese canal pueden encontrar todas las entrevistas, los análisis que hemos hecho a lo largo de esta semana de los temas más importantes en Venezuela al Día, y por supuesto la invitación siempre a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar enterado de las últimas noticias. Gracias siempre por acompañarnos.